cosas debe celebrar la iglesia? Bueno, en Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo mandó a que la iglesia discipulara a personas, que les enseñara lo que Él había mandado y que fueran bautizados. Entonces la iglesia debe de celebrar bautismos. También, y voy a leer rápidamente el texto de 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dice el versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermanos? La iglesia tiene la ordenanza de bautizar y tiene la ordenanza de celebrar la cena del Señor. Ahora, estas ordenanzas se van a celebrar en fechas específicas en el año. Es decir, que Cristo dijo: bueno, van a celebrar la cena del Señor ya cuando entre abril, más o menos van a calcular el día en que yo administré esta cena, entonces ustedes la van a administrar ese día. Los bautismos pues lo van a hacer pues calculando más o menos en qué tiempo yo me bauticé, y en esos días van a bautizar. ¿Ven eso ustedes en la Biblia, de que la iglesia, Jesucristo la manda a celebrar fechas? No. ¿Cuántas veces bautizaba la primera iglesia? La iglesia bautizaba cada vez que se daba la oportunidad. En el libro de los Hechos notamos que la iglesia, cuando aparecían candidatos al bautismo, los bautizaba. Y no es que decía: hermanos, vamos a esperar al año que viene, más o menos a que llegue la fecha del 17 de febrero, porque el 17 de febrero es el día oficial de bautismos. No. Cada vez que aparecía un candidato, lo que hacía la iglesia era que bautizaba. Lo mismo sucedía con la cena del Señor. La cena del Señor no se tomaba una vez al año. Les voy a mostrar algunos textos de la Biblia. Hechos 2:42. Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa expresión partimiento del pan no se refiere a que comían el pan en sus casas. Más adelante sí se refiere a eso. Ese partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. ¿Y qué es lo que se nos dice? Ellos perseveraban en el partimiento del pan. Quiere decir que la primera iglesia tomaba la cena del Señor con mucha frecuencia. De hecho, hay registros históricos. Hay un escritor del primer siglo, se llama Clemente de Roma. Clemente de Roma, él decía que la iglesia cristiana del primer siglo tomaba la cena del Señor cada 8 días. Eso lo hacían, ¿no? Entonces no vemos que ellos esperaban a una fecha en específico para tomar la cena del Señor, sino que lo hacían con mucha frecuencia. Eso lo notamos también en Hechos capítulo 20, versículo 7, que dice: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿En qué día estaban tomando el pan? El primer día de la semana. Pero no se nota que ellos estuvieran esperando una fecha en específico del año para poder hacer esta celebración. A lo que quiero llegar es lo siguiente: la iglesia que Cristo instituyó no fue mandada a celebrar fechas de un calendario. La iglesia que Cristo instituyó fue mandada a adorar a Dios en todo tiempo.
Entonces no tenemos, hermanos, una ordenanza de celebrar el nacimiento de Jesús o celebrar Navidad como tal. Entonces esa es la primera razón por la cual nosotros no lo hacemos. Y la segunda razón es que no hay evidencia de que Jesús naciera el 25 de diciembre. No hay evidencia de que Jesús naciera el 25 de diciembre. Y para eso es que leímos el texto de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 11, que ya lo leímos en el programa. Y en ese texto, que ya lo leímos, y le invito también que usted lo continúe leyendo en su casa, vamos a encontrar datos que nos van a demostrar que es imposible que Jesús naciera la madrugada del 25 de diciembre. Primeramente, ¿cuál era la razón por la cual José y María estaban viajando a Belén? ¿No? En los primeros versículos se explica que el emperador César Augusto está mandando a hacer un censo. Esto era algo común que hacía el emperador, porque el emperador quería saber cuántas personas tenía en su imperio, y también depende a la cantidad de personas él asignaba el tributo. Entonces él decía, bueno, en Belén tengo a 2.000 personas, bueno, Belén me va a pagar tanto porque tiene 2.000 personas. Entonces hacían estos censos para saber cuánta era la población, y en algunos casos hasta para saber cuántas personas estaban en esta edad del servicio militar. Ahora, los censos no se programaban en invierno. ¿Por qué no se programaban en invierno? Porque bueno, las temperaturas eran temperaturas muy bajas y era difícil que las personas se movieran de un lado para otro en ese tiempo. Según lo que nos dice la historia, los censos por lo regular el emperador esperaba a otoño para que las personas en ese tiempo se movieran y se quedaran en ese lugar y luego fueran censados. Entonces es imposible que el emperador mandara a las personas a moverse en una edad, en un tiempo que era complicado. Ahorita, hermanos, allá en aquellos lugares, las temperaturas de la tierra, la temperatura del lugar es una temperatura que impide que las personas estén moviéndose. En la mañana estaba checando cuál era el tiempo allá en la tierra de Palestina, y encontré que estaban a 10 grados centígrados. Entonces nosotros, ya ven ustedes que baja un poquito la temperatura a 20 grados centígrados y ya estamos nosotros ya cargando nuestras chamarras. Entonces imagínense allá en esta temporada, ¿no? Entonces los censos no se hacían en diciembre. Pero otro dato más son los pastores. ¿Dónde estaban los pastores? Los pastores estaban atendiendo a sus animales, estaban cuidándolos y estaban en la intemperie. Ahora, ¿ustedes creen que eso sería posible en este tiempo? Un tiempo donde hay muchísimo frío. ¿Creen que un pastor en su sano juicio va a sacar a sus ovejas y va a estar con sus ovejas en el pleno frío? No, si hasta aquellos que crían pollos, el otro día platicaba con una hermana y decía, yo no sé en qué hora se me ocurrió criar pollos en diciembre, se me están muriendo, ¿no? Y por más que los tiene guardaditos ahí, los tiene hasta un poquito, dice que no es la temporada, ¿no? La temporada debiera ser otra. Entonces, una persona que pastorea no va a tener a sus animales a la intemperie en tiempos de frío. Entonces, eso nos indica que estos pastores, si tenían a sus animales a la intemperie, eso indica que estaban en otra fecha, en otra temporada del año. Entonces, algunos escritores, algunos comentaristas bíblicos han dicho de que, bueno, hay probabilidad de que Jesús naciera en otoño. Otros se han aventurado a decir que probablemente Jesús nació en el mes de septiembre, haciendo algunos cálculos. Pero
la mayoría coincide es que es imposible que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque el dato que tenemos aquí en Lucas capítulo 2, las condiciones en las que ocurrieron estas cosas nos indican que el tiempo no era ese. Entonces esa sería la razón, ¿no? Porque yo no celebro Navidad, porque bueno, Jesús no nació en esa fecha. Eso me lleva a lo tercero. No celebramos Navidad porque esa celebración contiene elementos paganos que están más cerca del diablo que de Dios. Contiene elementos paganos que están más cerca del diablo que de Dios. Ahora, voy a leer un texto aquí en segunda carta de Pedro, capítulo 2. Voy a leer versículos 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, e introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro hablaba a los cristianos y él nos advertía de que iban a aparecer falsos maestros. Los falsos maestros iban a introducir encubiertamente las herejías. Un falso maestro no se va a parar en un lugar y va a decir: adoren al diablo. ¿Qué es lo que va a hacer? Un falso maestro va a encubrir, va a disfrazar la falsedad, se va a disfrazar como un ángel de luz y va a presentar sus enseñanzas también como enseñanzas inofensivas y buenas. Y cuando estudiamos la historia del cristianismo nos vamos a dar cuenta de que a través de la historia empezaron a aparecer falsos maestros, personas que empezaron a introducir encubiertamente herejías dentro de la iglesia, y eso ocasionó que muchas iglesias se extraviaran de la fe y empezaran a practicar cosas totalmente lejanas al Evangelio. Más adelante, hermanos, y yo les invito a que sigan participando de los cultos de los viernes, porque vamos a estudiar historia del cristianismo, vamos a estudiar historia de la iglesia. Nos vamos a dar cuenta de que en el primer siglo la iglesia, con todo y los ataques que recibía de parte del enemigo y de falsos maestros, se mantuvo unida. En el siglo II también ocurre lo mismo, aunque ya empiezan a haber iglesias que empiezan a tener prácticas que son incorrectas. ¿Como cuáles prácticas? Bueno, empezaron a haber iglesias que empezaron a hermanos que estaban expulsados, a muchas iglesias les daba igual y los recibían. Entonces empezaron a haber estos problemas dentro de las iglesias, porque las iglesias que obedecían a fe decían: no es posible que tú recibas un hermano que está expulsado, nosotros lo expulsamos por este pecado y a ti te da igual y lo recibas. Eso está mal. Y empezaron a haber problemas, y ahí es donde se empezaron a generar las primeras divisiones, y esas divisiones pues empezó a ser el partido que históricamente se le conoció como el partido relajado, y las iglesias que se conocían como las iglesias estrictas, que se les conocía como estrictas porque ellos se esmeraban por apegarse a lo que enseñaba la Biblia. En el siglo II, a pesar de todo eso, seguían unidas. En el siglo III empezó ya a haber otros problemas como que algunas iglesias empezaron a decir que el bautismo salvaba, otras iglesias empezaron a decir que la cena del Señor, el que la tomaba se hacía más santo, y de repente todo eso fue evolucionando a un punto en el cual algunos llegaron a decir: vamos a bautizar niños. Entonces las iglesias relajadas empezaron a tomar un camino, que ese camino llegó a conocerse después como la Iglesia Católica Romana. Y las iglesias estrictas
siguieron, y hay registros históricos que siguieron permaneciendo, guardando los principios de la Biblia. Y eso, les digo, ahorita estoy tratando de resumir lo que vamos a ver a detalle más adelante. Ahora, ahorita lo que quiero enfocarme es que en los primeros 3 siglos de la historia del cristianismo no se celebraba la Navidad. Investigue usted históricamente, y yo le reto a eso. Yo no quiero que usted sea una persona crédula que diga, bueno, el hermano lo dijo y yo lo creo. Yo les muestro, les predico, pero yo quiero que usted también investigue. Los primeros 3 siglos de la historia del cristianismo no se celebraba la Navidad. Lo que empezó a ocurrir es que cuando el catolicismo empezó a gestarse, Constantino en el año 313 une a la Iglesia Católica con el Estado, y él dice, la religión oficial va a ser el catolicismo. Entonces mucha gente que era pagana, pues Constantino la estaba obligando a volverse cristiana, pero esta gente no lo quería hacer. Entonces el catolicismo empezó a utilizar una arma que la sigue utilizando hasta el día de hoy, y esta arma es cristianizarte. Y en teología a esta conducta se le llama como sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, ocurrió aquí en México, ¿no? En el cerro de Tepeyac, los indígenas adoraban a la diosa Tonantzin. Entonces ellos le rendían culto a la diosa Tonantzin, y los curas católicos se dieron cuenta de que las personas, por más que ellos por vía de la fuerza los habían obligado a bautizarse, la gente seguía llegando al cerro de Tepeyac a adorar a Tonantzin. ¿Cómo resolvemos eso? Pues bueno, vamos a crear la historia de la Virgen de Guadalupe, una virgen morenita, una virgen que se le pareció a Juan Diego y que lo constató Fray Zumárraga. Aunque curiosamente, si ustedes investigan, este fraile más adelante llega a escribir tratando de defender su creencia en Dios. Él escribió en ese libro y decía, aunque yo no he visto ningún milagro, yo creo en Dios. Entonces, ¿cómo es posible que él históricamente ni siquiera hablaba, ni siquiera testificaba del hecho de la aparición de esa virgen? ¿Por qué? Porque fue una historia construida para que los indígenas dejaran de adorar a Tonantzin, o que ellos dijeran, bueno, pues quizás ya Tonantzin se transformó en la Virgen de Guadalupe y vamos a seguir llegando al cerro, vamos ahora a adorar a la Virgen de Guadalupe en vez de a Tonantzin. Ahora, en Haití se dan los casos, en Haití hay muchos brujos. El catolicismo, cuando llegó ahí, les dijo, bueno, ustedes sigan practicando su brujería, pero bautícense. Y de hecho, muchos brujos llegan a los templos católicos a que les rocíen de agua bendita los instrumentos que utilizan para su brujería. Entonces ya es una brujería cristiana. ¿Por qué? Porque es parte del sincretismo. Ahora, eso fue lo que ocurrió con la celebración del 25 de diciembre. El catolicismo, cuando llega, se da cuenta de que el 25 de diciembre era una fecha muy celebrada dentro del paganismo. Por ejemplo, los aztecas celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli. Ahora sí lo dije bien, lo estuve repasando todo el día, ¿no? No lo voy a decir otra vez, espero que lo capten. Celebraban el nacimiento de este dios, el dios de la guerra y del sol. ¿Cuándo lo celebran? 25 de diciembre. Los incas de allá de Perú, ellos adoran el nacimiento del dios sol, el dios Inti, y lo celebran 25 de diciembre. Los germánicos adoraban al dios Frey, el dios nórdico, que al día de hoy también sería llamado como Toro, y lo adoraban
el 25 de diciembre. Ahora, los romanos celebraban el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento del sol invicto, la fecha de nacimiento del dios Apolo, y curiosamente tenían una festividad previa que era la Saturnalia, que iniciaba desde el 18 de diciembre y concluía casi llegando a la medianoche del 24 de diciembre. Adoraban al dios Saturno, que de hecho hasta el día de hoy muchos grupos comparan al planeta Saturno con Satanás. Entonces, esto ocurría en ese tiempo. ¿Qué es lo que hacen los católicos? Pues lo que hace el catolicismo es darse cuenta de que luchan contra una celebración que no pueden vencer. Los paganos, por más que Constantino les ofreció dinero, Constantino les decía: vuélvete cristiano, te voy a dar 20 monedas de oro y te voy a dar un vestido nuevo. Y el pagano decía: lo acepto, pero seguía celebrando eso. ¿Qué es lo que hace el catolicismo? Lo que hace es que en vez de señalar que eso es un error, lo que hace, según ellos, es cristianizar el evento. ¿Cómo lo vamos a cristianizar? Pues dicen que nació el dios Sol. Pues vamos a decir que en ese tiempo nació Jesús. Entonces instituyen que a partir del siglo IV ya es una regla de que Jesús nace el 25 de diciembre. Y no es así. Se está solamente cambiando, se está tratando de captar a los paganos para que ellos celebren eso. Ahora, ¿eso hace la verdadera fe, hermanos? No. Y ustedes lo saben. Ustedes, cuando conocieron al Señor en la iglesia, nosotros no le hemos dicho: siga haciendo como usted quiera, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio llega y te dice: no está bien. Tú tienes una nueva vida en Cristo y hay cosas que tienes que dejar atrás. Tienes que dejar todo eso en el pasado. Pero los católicos no hicieron eso. Solamente le fueron cambiando cosas y conservaron la celebración. Ahora, otro elemento que está incluido en la Navidad y que está en el ocultismo también, y que hay muchos hermanos que hasta el día de hoy se toman sus fotos en su arbolito de Navidad, es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, pues vuelvo a decir eso, no tenemos ningún relato bíblico donde se diga cuando nació Jesús, pues Jesucristo, en su casa, en donde él estuvo, había un pinito adornado con luces y todas las cosas. No tenemos esa referencia, ni tenemos un mandato que en la temporada de diciembre hay que poner un árbol dentro de tu casa. Lo que sí tenemos es referencias bíblicas de que los paganos ocupaban los árboles para rendir culto a sus dioses. Eso sí lo tenemos en la Biblia. Los paganos ocupaban los árboles para servir a sus dioses. Vamos a ver varios textos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 21. Vean lo que Dios le dice al pueblo de Israel, porque muchos israelitas empezaron a caer en esta práctica de empezar a hacer culto y empezar a utilizar árboles para los rituales que hacían. Deuteronomio capítulo 16, versículo 21, que dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Entonces ya tenemos que en el culto de acera, ¿qué elemento ocupaban? Ocupaban árboles. Y Dios le dice: no, eso no tiene que estar cerca del altar de tu Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a ir al texto de Ezequiel, disculpen, Ezequiel capítulo 20, versículo 28. Dice: porque yo los traje a la tierra
sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Entonces, aquí está lo que les decía. Los paganos, para la adoración a sus dioses, ¿qué empleaban? Árboles. Por eso Dios le dice, no van a mirar a los collados, no van a mirar a los árboles, allá tratar de hacer su culto, porque eso es incorrecto. Tenemos un pasaje que habla también de lo mismo, que es Jeremías, capítulo 3, versículo 6, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, 3:6, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y aquí lo que está relatando es la idolatría de Israel, y que bueno, como parte de esa idolatría, pues estaban estos actos inmorales que cometían. Y otro texto más, ya estando en Jeremías, es Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 5, que dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, y son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, y para hacer bien tienen poder. Entonces, ¿qué hacen los impíos? Los paganos en el tiempo de Jeremías pues empleaban los árboles para la adoración a sus dioses. Bueno, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos dice que toda oración que no es dirigida a Dios, pues son los demonios que se aprovechan de ello. Ahora, cuando vamos a la historia, tenemos registros de las culturas paganas que instalaban árboles como parte de sus celebraciones. Por ejemplo, en Babilonia hay un relato babilónico donde se dice que los 25 de diciembre la reina Semiradis instituyó la decoración de un árbol, y ella enseñaba que los días 25 de diciembre en ese árbol decorado, ahí iba a llegar su esposo, que ya había fallecido, llamado Nimrod, y su esposo iba a dejarle regalos a la gente. Eso lo creían en Babilonia. Se iba a adornar un árbol en la temporada de diciembre, y que ahí iba a llegar Nimrod a darles regalos a la gente. Ahora, los nórdicos, como les decía ese rato, adoraban al dios Frey, y ellos esperaban a ese dios, y por eso le preparaban un árbol, lo adornaban, y ellos esperaban que en ese árbol el dios se manifestara y que les trajera su bendición, y a este árbol lo llamaban el árbol del universo. Eso lo creían los nórdicos. Y si nos vamos investigando, nos vamos a dar cuenta de que cada cultura tenía una práctica similar involucrando a un árbol. Ahora, históricamente se le atribuye al obispo Bonifacio que él llega con los nórdicos, y él lo que él dice es: no les puedo quitar ese arbolito a la gente, no puedo hacer que los nórdicos busquen y dejen esto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a instituir y voy a decir que ya no va a ser el árbol del universo, sino ahora va a ser el árbol de Navidad. Ese árbol lo vas a decorar, le vas a poner una estrellita encima, y ya no es que va a llegar el dios Frey a bendecirte, sino que ahora va a llegar Jesús ese día, y que van a llegar otras personas, y que en ese día te van a dejar tus regalitos. Entonces, a lo que quiero llegar, hermanos, es de que nos demos cuenta de que esto no tiene un origen bíblico, tiene un origen pagano.
Y si usted pone un arbolito en su casa, pues no está representando el cristianismo, está representando la cultura pagana y está dándole entrada a su casa a cosas que a veces usted no sabe. Le puede estar dando entrada a la maldición. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos damos cuenta con Acán, que Acán tenía el anatema en su casa. Y por eso al pueblo le iba mal, a su familia le iba mal, a todo le iba mal, porque no se había dado cuenta de que tenía cosas incorrectas en su casa. Entonces, si usted le da entrada a eso que tiene un trasfondo pagano, que los paganos, en vez de que el cristianismo venciera y que erradicara eso, pues lo que hicieron fue adaptar eso, pues eso nos estaría indicando eso, ¿no? De que en vez de que como cristianos hayamos vencido, el paganismo al final de cuentas venció, porque se iba a meter a tu hogar. Entonces el árbol está más cerca del paganismo, y si está cerca del paganismo está cerca del diablo, está más cerca del diablo que de Dios. Ahora, otro elemento es Santa Claus y los Reyes Magos. Para empezar, pues no tenemos en la Biblia la referencia a los Reyes Magos. Encontramos que unos sabios visitaron a Jesús, unos que pudieron haber sido 1, 2, 3, 4, 5, no se nos explica la cantidad y no se nos dice que eran reyes, y pues Santa Claus pues tampoco no aparece. Estos seres se enseña de que uno viene el 25. ¿Cuándo llega Santa Claus? El 25, la víspera del 24 o el 25. Y los Reyes Magos llegan el 6. Esa es la idea popular. Ahora, quiero que lo razonemos a la luz de la Biblia, ¿no? A estos seres se les atribuyen capacidades, atributos que son exclusivos de Dios. Y no es que estoy ahí inventando cosas. Vamos a razonar. Por ejemplo, Santa Claus y los Reyes Magos saben todo de ti. Saben si te portaste bien, si fuiste un buen niño, si fuiste un mal niño, y ellos van a evaluar tus acciones porque te conocen. Por más que tú los quieras engañar, que te portaste bien, Santa Claus te conoce que te portaste mal. Entonces, eso es lo que le dicen los papás a los niños, ¿no? Santa Claus te conoce de cabo a rabo. Ahora, ¿eso a qué se parece en la Biblia? ¿Quién nos dice la Biblia? ¿Quién es el ser que sabe todo de nosotros? Dios. Es Dios. Ese es un atributo exclusivo de Dios. Recuerden que lo estudiamos hace tiempo, que es la omnisciencia. Y eso es algo que solo Dios tiene. Entonces le estamos atribuyendo a estos seres atributos de Dios. Y le estamos entonces fomentándole un ídolo. Alguien que tiene poderes de Dios, pero que no es el Dios verdadero, que es un ídolo. Bueno, Santa Claus y los Reyes Magos tienen la capacidad de visitar todas las casas de los niños las noches del 24. Algo que científicamente es imposible, pero ellos tienen el poder de aparecerse en todas las casas. Eso es lo que le enseñan muchos papás a sus hijos. ¿Qué es eso? Omnipresencia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Quién es el único ser omnipresente? Dios. Es Dios. Y le estamos enseñando esa idolatría a los niños, ¿no? Es un elemento ahí que les digo, está alejado de la fe. Santa Claus y los Reyes Magos tienen el poder para proveerte todos los regalos que quieras. ¿Qué es eso? Es todopoderoso, omnipotente. ¿Y quién es el único omnisciente, omnipresente, omnipotente? Es Dios. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Idolatría. Y algo más, hace tiempo una hermana me decía, es que hermano, es que yo no le quiero romper la ilusión. Le digo, y por eso es que los niños se crecen y no respetan, no aprecian a sus padres y no los ven como que sus padres son los que se esmeran para darles cosas, sino que dicen, no, a mí el que me lo trajo fue Santa Claus. Tú no me trajiste nada, ¿no? Entonces ya no te ama, no te quiere, no valora eso, porque le estás enseñando
mentiras. Y ya luego después, pues él entiende que eso es mentira y pues descubre que sus padres los engañan. Y es algo terrible, que los padres tienen que acostumbrarse a hablar la verdad con sus hijos. Santa Claus, pues dicho sea de paso, la imagen que tenemos hoy en día de Santa Claus, como el personaje gordo, barbón, con vestido de rojo, con elementos blancos, su cinturón negro, fue una imagen hecha por Coca-Cola en el año 1931. Ellos mandaron a hacer este dibujo y este dibujo se popularizó. Entonces ahorita toda la gente utiliza estos elementos rojos, negros, blancos, que piensan que es la Navidad, cuando en realidad le están haciendo propaganda a Coca-Cola. Vuelvo a decir, no es idea mía, es algo que usted puede investigar. Entonces quiero que nos demos cuenta de eso. Tiene elementos supersticiosos que están cerca más del diablo que de Dios. Entonces por eso no celebramos Navidad. Y lo último es que nosotros no celebramos Navidad porque es una celebración que promueve la codicia y los excesos. Es una celebración que promueve la codicia y los excesos. Hace tiempo hablaba con una hermana y estaba llorando. Digo, hermana, ¿por qué lloras? Es que ya llega Navidad, hermano, y no tenemos para estrenar. Aquí hay varias cosas mal, ¿no? No tenemos para estrenar, no tenemos para el pavo de la medianoche. Y yo le decía, bueno, ¿de dónde sacas todo eso? Pero el asunto es de que ella, al igual que todos nosotros, en estas temporadas somos bombardeados ¿a qué cosa? A que compres, que compres, que compres. Y usted prende la televisión y están las tiendas departamentales diciendo: Coppel mejora tu vida en esta Navidad, demuestra tu amor dándole regalos a tus hijos, cómprate ropa nueva, tienes el derecho a hacerlo y no te preocupes porque tienes el resto del año para pagarnos la gran deuda que te hacen con nosotros. Eso es lo que se hace, ¿no? Y ahorita es la temporada donde se está incitando a la gente a que busque dinero, y que lo que caiga, así como cae, que se vaya. Porque diciembre es la temporada del aguinaldo. El aguinaldo, ¿qué es lo que pasa con el aguinaldo? Se fue. Ya llega el 31 de diciembre, ya llega enero, y las casas de empeño ahora es donde ya es su temporada alta, enero y febrero. A empeñar todo lo que puedas, porque es que tiraste la casa por la ventana para tus fiestas de Navidad. Entonces, hermanos, ese es el problema, ¿no? Es una celebración que promueve los excesos, y en estos tiempos es bueno recordar un texto que de hecho yo quería hacer un estudio bíblico sobre él, más adelante lo voy a hacer, que es 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. Ese texto hay que recordarlo en estas fechas. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermanos, no caiga usted en esa trampa, que es lo que se enseña ahorita en la Navidad. Y les digo, mañana usted va a ver a la gente enloquecida, que es que hay que cenar en la noche, a las 12 de la noche. Que eso, usted no cena a esa hora, ¿no? Pero hay que esperar. Y anda la gente estrenando, aunque a veces no
tiene para hacerlo, pero ellos dicen es que la fecha lo amerita. Hermano, si usted no tiene, no gaste. Hermano, pero es que llegó esta fecha y yo no tengo para estrenar. ¿Y eso qué? Eso que al final de cuentas es un día más. No va a pasar nada. Tú puedes, tienes que aprender a entender esa parte de que tú eres más allá de la ropa que vistes, ¿sí? Y no es que para que la gente diga, la gente siempre va a decir de ti, hagas bien o hagas mal. Entonces mejor deja de moverte por esas presiones que te dan en el mundo. Pero también les decía, está llena se promueve la codicia, pero también se promueven los excesos. ¿Qué excesos? Voy a leer Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y díganme ustedes si en estos días la gente no le da rienda suelta a todo esto. Ya hay gente que está yendo a los depósitos a surtirse su cerveza para el 24, para la Navidad. El otro día fui a comprar a la Horrera y venía una persona con su carrito lleno de cervezas. ¿Para qué? Ahí venía platicando con el otro. Es que ya para la temporada ya se empiezan a agotar. Borracheras, inmoralidad. Esto ocurre. Aprovecha que vas a la posada y todo, ya de repente tomado caes en inmoralidad. Adulterio, fornicación. Y pudiera relatar cada cosa que se hace aquí. Celos. Mucha gente acaba peleada. De hecho hay hasta chistes que se hacen de que la gente se pelea por los terrenos de la abuela, la fiesta de Navidad. Y digan ustedes si no, acaban peleados, acaban golpeados, porque según es la celebración, y de esa manera están celebrando el cumpleaños de Jesús. Entonces, esta celebración, según las estadísticas, el mes donde hay más suicidios, donde hay más accidentes, es el mes de diciembre. Y la fecha donde ocurren más estas cosas es la víspera del 24 para el 25. Entonces, hermanos, por eso nosotros no celebramos Navidad. Y quisiera concluir citando una frase que leí hace mucho tiempo que me llamó la atención, y es que si la Navidad fuera algo que proviene de Dios, el mundo no la celebraría. Si la Navidad fuera algo que proviene de Dios, el mundo no la celebraría. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece lo sagrado, se opone a todo lo que es de Dios. Entonces, si el mundo celebra esto, pues esto nos está diciendo, esto no es de Dios, porque el mundo aborrece lo que es del Señor. Como cristianos, nosotros no somos amargados, no somos personas que no sepamos ser felices. Somos felices, somos alegres, pero también juzgamos cada cosa a la luz de lo que nos dice la Biblia. Ahora, hermanos, está mal que el 25, que es día libre, pues tu familia, bueno, este 25 va a caer el domingo, ¿no? Yo espero que ahorita ya no hay ni excusa, ¿no? Porque hasta día feriado. Pero si cae un día lunes, que un día martes, está mal, hermano, que yo vaya a ver a mi familia, que visite a mi familia estos días. ¿Cómo lo ven ustedes? Está bien, es un día feriado. Se me van a dar de comer. Puedes ir, puedes ver a tu familia, está bien.
Ya otra cosa es que te metas en todas estas ideas que tienen en el mundo, que ya vas a empezar, que el pavo, que vas a hacer todo el ritual, vas a poner tu arbolito, y ya de repente vas a esperar hasta que sean justo las 12 de la noche para cenar. Pero lo que va a hacer es que te va a hacer mal la comida, ¿no? Está bien, si es un día libre, reúnete con tu familia, pero entendiendo eso, no lo hacemos por Navidad, ¿no? Porque se está dando una oportunidad. Pero también creo que tenemos que ser claros en cuanto a esta tradición. Es una tradición que no la celebramos porque en la Biblia vemos que no hay un mandato bíblico a hacerlo. También, hermanos, no debemos de ser defensores de fechas. Yo conozco una iglesia que como ellos se organizaron un 10 de mayo, si es 10 de mayo que cae, ese día hacen el culto. Y yo me acuerdo que una vez me invitaron a predicar, un 10 de mayo cayó un miércoles y nada más éramos como 10 hermanos. Y yo le decía, hermano, ¿y qué está pasando? Pues, ¿y por qué lo hicieron hoy si estás viendo que los hermanos trabajan? ¿Por qué no lo haces el día domingo, que es el primer día de la semana y aparte pues la mayoría de los hermanos descansan? Y decían, no, es que la iglesia se organizó el 10 de mayo y tenemos que hacerlo el 10 de mayo. ¿Qué nos indica eso? Ya estás siguiendo más la fecha que ir entendiendo de que la adoración a Dios no se trata de eso, sino de buscar esas oportunidades donde como pueblo de Dios podamos adorarle, podamos servir.